Good morning, good evening, good afternoon, students. It will depend on the time you are seeing this video. Today we will be working with the past perfect. This is the second video you have to watch to work the activities that are in the Aula Imba web page. Okay, so I will give you some instructions about this. I will explain to you the past perfect, and then I will connect this subject, the past perfect, with the final content, which is the third conditional. Ok, bienvenidos estudiantes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en el momento en que estén mirando este video. Este es el segundo video que ustedes van a tener que ver. Les comento que en este segundo proceso de enseñanza, lo que vamos a estar trabajando es un contenido que se llama tercer condicional. Esta sería la continuación de lo que trabajamos en primera instancia y lo último que vimos el año pasado. Estaremos trabajando con el tercer condicional, y para poder realizar el tercer condicional tenemos que dominar dos contenidos previos. Uno es el presente perfecto, que es los dos videos que deben mirar anteriormente. Esos videos no estaban diseñados específicamente para cuarto medio, y durante esos videos yo les doy algunas instrucciones que no deben seguir. Los dos videos del presente perfecto solamente los tienen que mirar. Este segundo video es del pasado perfecto, que es el segundo contenido que vamos a tener que utilizar para crear el tercer condicional, y ya vendrá un tercer video donde voy a explicar en definitiva cuál es el tercer condicional, y en base a ese tercer condicional es que ustedes van a tener que realizar las actividades que están en el aula virtual. Bien, bueno, recordando que estamos trabajando un tiempo verbal, estamos trabajando algo que en inglés se dice tense. Tense es el tiempo verbal, y recuerden que este tiempo verbal se ubica dentro de funciones que tiene el presente perfecto. Son diferentes estructuras con funciones que nos van a permitir transformar nuestras ideas, nuestras imágenes mentales a oraciones. Recuerden que es de esa forma que nosotros podemos comunicarnos, y eso lo explico un poco en el video del presente perfecto. Bien, hoy día en este video vamos a estar trabajando el pasado perfecto, como les decía, el segundo contenido. El pasado perfecto también es un tiempo verbal que tiene una función. Bien, ¿cuál es la función de este tiempo verbal? La voy a escribir aquí. Bueno, el past perfect communicates, bien, communicates actions that happen before, this is a keyword, before the past. So, the past perfect communicates actions that happened before the past. If I translate this into Spanish, it will be like, el pasado perfecto comunica acciones que ocurrieron antes del pasado. Por lo tanto, se puede decir que el pasado perfecto realmente is the past of the past. El pasado perfecto sería el pasado del pasado. Bien, a continuación les voy a mostrar unos pequeños esquemas que van a graficar esta definición. ¿Qué se entiende por qué el pasado perfecto sea el pasado del pasado? Bueno, aquí tenemos vamos a ver un primer esquema. Aquí tenemos una línea del tiempo, se fijan, y vamos a señalar estas tres fotos que tenemos acá. Van a ser nuestras tres imágenes mentales que queremos comunicar, y cada una se ubica en diferente tiempo. Bien, la primera foto es algo que está ocurriendo en el presente. This will be the present image. Then we have a second image, and this image will be located in the past. Bien, esta segunda imagen estaría localizada en el pasado. And the third image, y la tercera imagen, or the third picture, will be located in the past of the past. La tercera imagen estaría ocurriendo antes de la imagen del pasado. Así que veamos más o menos lo que está escrito para entender esto. In the first picture we have a mother and her son. Okay?
This mother and her son are talking. Bien, vamos a ver esta imagen donde hay una madre y un hijo, van a estar hablando. You will imagine that this boy is sad. Bien, vamos a ponerle una cara triste. Y vamos a empezar el diálogo. Bien, esta situación sería así. La madre le pregunta al hijo, Why are you so sad? ¿Por qué estás tan triste? Fíjense que tenemos el verbo to be aquí, está en presente. Por lo tanto, sabemos que esta imagen está ocurriendo en el presente. ¿Por qué estás tan triste? And then the son told her mother, y luego el hijo le responde a la madre. Yesterday, ayer, por lo tanto, la situación que va a describir el hijo es lo que ocurrió ayer. Yesterday I met my girlfriend and she broke up with me. Fíjense, ayer yo met es un verbo que está en pasado simple. Si no recuerdan las instrucciones del pasado simple, la estructura, yo voy a grabarles un video para que puedan tener esa estructura, porque en el segundo semestre sí vamos a trabajar con todos los tiempos a la misma vez. Bien, met es el pasado del verbo meet, que es conocer o juntarse. Por lo tanto está diciendo, ayer yo me junté con mi novia. And she broke up with me. Y tenemos un segundo verbo en pasado, y rompió conmigo. And she broke with me. Luego la madre le pregunta, Why did she broke up with you? ¿Por qué ella rompió, terminó contigo? Notice that this question is written in past simple. Fíjense que esta acción, esta pregunta está hecha en pasado simple, porque es una acción que ocurrió en el pasado. ¿Por qué ella rompió contigo? Y luego el tipo le dice a su mamá, Because she told me, porque ella me dijo. Y ahora nos vamos al pasado de esta acción, es decir, al pasado del pasado. Past of past. Y él continúa diciéndole, One of her friend, una de sus amigas, perdón, me faltó una S aquí. One of her friends has seen me. Y aquí en azul vamos a encontrar entonces el pasado perfecto. Una de sus amigas me había visto with another girl, con otra chica. Had seen me with another friend. Bien, tenemos one of her friends, este es el sujeto. Had seen me sería la acción que está en past perfect. Bien, yo lo recuerdo por la abreviación PP, pasado del pasado. Sería la acción, y luego tenemos aquí el complemento. One of her friends had seen me with another girl. Una de sus amigas me había visto con otra chica. Fíjense cómo es la traducción, había visto. Así es que nosotros en español expresamos una acción que ocurre antes que una acción del pasado. Había visto significa que no ocurrió en el pasado esta acción, sino que fue en un pasado más lejano. Bien, tenemos tres diferentes imágenes mentales. La del presente, Why are you so sad? Verbo que está en presente. Este es present simple. ¿Por qué estás tan triste? Yesterday I met my girlfriend. Esto es pasado simple. Ayer me junté con mi novia. And she broke up with me. Y ella me terminó. Otra acción en pasado simple. Y luego, one of her friends had seen me with another girl. One of her friends had seen me with another girl. Una de sus amigas me había visto con otra chica. Pasado perfecto, el pasado del pasado. Bien, para eso vamos a ocupar el pasado perfecto. En esta última imagen, nosotros estamos utilizando el pasado perfecto. Vamos a ver otro esquema, aquí otra situación en donde también ocupamos el pasado perfecto. Tenemos la misma situación que la de arriba. Tenemos una acción que ocurre en el presente. Luego, en esta conversación se habla del pasado. Y luego en esa misma conversación se recurre al pasado del pasado. Bien, toda esta conversación ocurre en el presente, y luego hablando señalan cosas que ocurrieron en el pasado, y luego la misma conversación señalan algo que había ocurrido en el pasado. Y fíjense, es había ocurrido, había visto, había caminado, había jugado. Esa sería la traducción de el past perfect, que hace relación al
pasado del pasado. So let us see this conversation, let us see this scheme in which I give you an example of past perfect. Bien, partimos en el presente, dos amigos del trabajo están conversando y dice así: Hello Mark, have you seen Paul? Hola Mark, have you seen? Esto es materia del video anterior. ¿Has tú visto a Paul? ¿Has visto a Paul? Esto es present, pero este no es cualquier presente, este es present perfect, que ya en el video anterior lo trabajamos. Have you seen Paul? Present perfect. No, I haven't seen him. No lo he visto. Otra vez, present perfect. Bien, I haven't seen him, but, aquí continúa, no lo he visto, pero yesterday, otra vez, esto nos señala que aquí estamos en el pasado. Bien, fíjense, past. Yesterday I phoned him. Ayer lo llamé. Esto sería phone him. Tenemos el past simple. Ayer lo llamé. And he told me. Otra vez el verbo tell, que significa contar, está aquí en pasado, en su forma pasada, simple. And he told me, past simple again. Yesterday I phoned him and he told me. Ayer lo llamé y él me dijo, y aquí bueno, él era el tipo de la otra conversación, llamó a Paul ayer y Paul ayer le dijo, le va a contar algo que ocurrió antes del pasado. And he told me, y él me dijo, y aquí está describiendo la acción del pasado, y él me dijo que last week he had a terrible car accident. Él me dijo que la semana pasada él había tenido a terrible car accident, un terrible accidente de auto. Bien, so again we have three different images, and these images describe a situation. One is happening now in the present, and because they are talking, they start talking about the past. And then the conversation turns into the past of the past. Bien, tenemos esta situación donde tenemos una conversación en la cual se hace alusión al pasado y luego se hace alusión al pasado del pasado, es decir, al pasado de esta acción, que sería esta tercera acción, que es la que comunicamos con el past perfect. Recuerden que la traducción sería había tenido, en este caso es había visto. Y bueno, para poder hacer el pasado perfecto nosotros tenemos que recurrir, pero no a su función, sino que a su structure. Ya sabemos para qué lo utilizamos, sabemos para qué se usa el pasado perfecto, pero ahora tenemos que descubrir cómo es que se usa el pasado perfecto. Vamos a ver las oraciones que pusimos acá. Vamos a escribir los dos ejemplos. One of her friends had seen me with another girl. Vamos a analizar primero esta oración. Bien, this is an image expressing us in a sentence that is created following the structure of the past perfect. Esta es una oración que representa una imagen mental que fue creada siguiendo el patrón de la estructura del pasado perfecto. ¿Cómo es esto? Bien, one of her friends. One of her friends. Esto sería el sujeto. Bien. Esto sería el sujeto. Una de sus amigas. Luego tenemos had seen me. Vamos a poner hasta had seen me. Y esto sería la parte del verbo. Bien. And finally we have with another girl. With another girl would be the complement of the sentence. So over here we are following the most simple pattern of English. Bien, aquí estamos siguiendo el patrón más simple del inglés.
sujeto, verbo y complemento. Siempre se va a hacer así una oración que sea, bueno, una oración cualquiera siempre sigue este patrón. A lo mejor la más simple no tendría el complemento. La oración más simple sería sujeto y verbo tan solo. Pero vamos a ver, ¿cómo es que hicimos esta estructura? Bien, fíjense, sujeto, verbo y complemento. En el caso del sujeto, aquí, gracias a que estamos trabajando el pasado perfecto, no nos vamos a complicar en esta parte porque el pasado perfecto no hace diferencia entre los sujetos. Recuerden que el sujeto es el protagonista de la acción que estoy contando, bien, de la imagen mental que está en mi mente, o también se puede entender como quien hace la acción. El sujeto, por lo general, en otros tiempos lo hemos separado en diferentes grupos. En esta ocasión vamos a tener todos los sujetos funcionando igual. Eso quiere decir que si ocupamos plural nouns, recuerden que los plural nouns son sustantivos plurales y aquí estoy hablando de los nombres de las cosas. Bien, cuando sean cualquier palabra que represente el nombre de una cosa, ya sea plurales o singular nouns o sustantivos singulares, bien, o pronombres, cualquier tipo de pronombres, I, they, we, you, he, she, it, todos en el pasado perfecto van a funcionar de la misma forma. Bien, por ejemplo, en el caso de arriba teníamos one of her friends, una de sus amigas. Aquí no ocupamos un pronombre. Se fijan, no ocupamos un pronombre. Lo que ocupamos fue un sustantivo singular, una de sus amigas. Estoy ocupando palabras para señalar el sujeto y no estoy reemplazándolo por un pronombre. Bien, como les comentaba, espérenme, como les comentaba, aquí todos los sujetos van a actuar de la misma forma. Esto es como si fuera un gran grupo que va a trabajar igual. Vamos a tener este grupo todos trabajando de la misma forma. Luego, cuando pasemos a escribir el verbo, vamos a tener que ocupar el auxiliar del pasado perfecto. Se pone el auxiliar del pasado perfecto primero. Recuerden que el auxiliar es una palabra que representa como el carnet de identidad del tiempo. Cada tiempo verbal tiene su propio auxiliar. En este caso del pasado perfecto, el auxiliar es el verbo had. Y el verbo had se va a traducir como había. Había. Es decir, esto es había. Y luego de poner el auxiliar, lo que nosotros vamos a tener que integrar en el apartado de el verbo, vamos a tener que ocupar un verbo que esté en past participle. Recuerden que el pasado participio es la tercera forma de los verbos. Y en el video anterior les comento cómo es esa tercera forma, que va a depender de si el verbo es regular o irregular. Por ejemplo, en esta ocasión ocupamos la tercera forma del verbo ver. El verbo ver es sí, en pasado es so, y la tercera forma, que es la que tenemos que ocupar, es sin. Este verbo es irregular, por lo tanto tengo que consultar una lista de verbos. Pero en el caso de otra oración que era phone, no, perdón. Vamos a ver la otra oración al tiro. No, en los dos ejemplos ocupo verbos irregulares. Pero en el caso de un verbo regular, por ejemplo, cooked, sería cook. El pasado se hace agregándole una ed. Y el pasado participio, que es la tercera forma, se hace agregando una ed también. Bien, por lo tanto voy a tener en primer lugar el sujeto, luego la parte del verbo voy a ocupar siempre el auxiliar had, y luego voy a tener que poner la forma del verbo en pasado participio, que es la tercera forma, had seen, o en este caso el otro ejemplo que vimos, had cooked. No, perdón. Cooked. Y luego la parte del complemento. El complemento no es información restante, así que sobre. El complemento por lo general es una parte muy importante de la oración. Bien, para hacer el complemento nosotros solamente necesitamos manejar harto vocabulario.
Bien, hay diferentes tipos de complementos. Les voy a decir que en este caso, en este complemento nosotros estamos ocupando una prepositional phrase, una frase de preposición porque empieza con with. Eso es un poco más avanzado, así que no lo vamos a detallar porque no es necesario. El complemento aquí podríamos utilizar cualquiera. Por ejemplo, I had seen you. Yo te he visto. O they had cooked dinner. Ellos habían cocinado la cena. Cuando yo transformo el verbo a su tercera forma, la forma de traducirlo es agregándole al verbo los sufijos ado, edo, oído. En este caso, ver no se dice veído, se dice visto, así que ahí no aplica, pero en el caso de cocinar, la traducción sería cocinado. Bien, vamos a ver ejemplos, vamos a ver muchos ejemplos aquí. Si yo quiero decir, yo había comido, bien, ojalá es que lo hayan dicho en sus casas y si lo dijeron bien, muy bien. Aquí revisen, sería I, ya puse el sujeto, en este caso ocupé un pronombre, hay que poner el auxiliar, que siempre va a ser el mismo para todos los sujetos. I had, yo había comido. Ahora, ¿cómo digo comido? Tengo que ver en la lista de verbos, en este caso el verbo comer es un verbo irregular. Si voy a una lista de verbos y veo su tercera forma, es eaten. I have eaten, yo había comido. Yo había, ellos habían jugado. They had played. Este verbo es regular. Para hacer el pasado participio agrego ed. Ellos habían jugado. They had played. Nosotros habíamos escuchado música. We had listened. También es regular. Listened to music. Ellos habían tenido. They had. Aquí ocupo el auxiliar. Este es el auxiliar. Pero el verbo tener es have. Y su tercera forma también es had. Pero aquí tenemos el auxiliar, que es el había. Y aquí tengo el verbo tenido. Ellos habían tenido una discusión. An argument. They had an argument. Bien. Si yo quiero hacer una oración negativa ocupando el pasado perfecto, lo que tengo que hacer es agregarle la palabra negativa al had. Por lo tanto, para hacer una oración negativa, como siempre tengo que agregarle la palabra negativa al auxiliar, en este caso had, sería had not, o también se puede poner hadn't. Por lo tanto, aquí, en estos ejemplos, si los transformara a negación, sería I hadn't eaten. Yo no había comido. They hadn't played. Ellos no habían jugado. We hadn't listened to music. We hadn't listened to music. Ellos no habían escuchado música. O they hadn't had an argument. Ellos no habían tenido una discusión. Bien, esa sería la forma negativa, esta sería la forma positiva. Ahora, si yo quiero hacer una pregunta, siempre que quisiera hacer una pregunta en el pasado perfecto, en cualquier tiempo del inglés, lo que uno hace es poner el auxiliar antes del sujeto. Bien, pero esto solamente ocurre en las preguntas. Es decir, si yo muevo el auxiliar y lo coloco antes del sujeto para hacer una pregunta. Por lo tanto, la pregunta de ¿tú habías comido? O si tú habías comido sería de la siguiente forma. El auxiliar va primero. Had you eaten? ¿Tú habías comido? Had you eaten? ¿Tú habías ¿habían ustedes jugado?
had they, no, ellos, perdón. ¿Habían ellos jugado? Had they played? Had they played? Had we listened to music? ¿Habíamos nosotros escuchado música? Had they had an argument? Ellos habían tenido una pelea. Bien, recuerden que estas preguntas que empiezan con el auxiliar son preguntas cerradas, son preguntas para que respondan sí o no. Pero si yo le agrego a la pregunta antes una palabra interrogativa, ahí se vuelve una pregunta abierta. What had you eaten? ¿Qué habías comido? When? When had they played? ¿Cuándo ellos habían jugado? Miren esta. Who had we listened to music? ¿Con quién habíamos escuchado música? Pero aquí hay que poner el with para decir con quién. Siempre cuando yo quiero preguntar con quién, primero se pone el quién y al final de la pregunta se pone el con. Bien, las preguntas en inglés cuando tienen una preposición se ponen al final la preposición. Eso es para que, bueno, esto de la preposición al final no es materia de ahora, pero es para que lo sepan. Si ustedes son aplicados con el inglés, cada vez que quieran hacer una pregunta que tenga una preposición, la tienen que poner al final. Bien. Ahora, la última pregunta dice, had they had an argument? Vamos a poner la palabra interrogativa why. Why had they had an argument? Porque ellos habían tenido una discusión. Bien, esa es la forma de crear el presente perfecto, el pasado perfecto. Lo más importante o lo único que se diferencia de las otras oraciones, porque todas las oraciones tienen sujeto y tienen complemento. La parte primordial que deben recordar para hacer el presente perfecto es que siempre vamos a tener que ocupar el auxiliar. Vamos a agrandar aquí un poco el lápiz para hacer énfasis. Tenemos que poner el had, que es el auxiliar, ya sea en una negación, puede ser hadn't, o en una pregunta, la oración va a empezar con el had, y luego vamos a tener que ocupar un verbo que esté en su forma past participle, y recuerden que la forma del verbo past participle es la tercera forma de los verbos, que si es un verbo irregular lo tengo que consultar en una lista de verbos, y si es un verbo regular solamente tengo que agregarle una ed al final del verbo, como en este caso de cook, o como, bueno, y el segundo caso que era un verbo irregular. Bien, esa sería entonces la estructura y la función del pasado perfecto. Tomen nota de esto o revisen el video cuantas veces ustedes quieran. Este video es muy cortito y recuerden que la finalidad de ver este video no es para trabajar el pasado perfecto de forma solitaria, sino que el pasado perfecto y el presente perfecto, que eran los videos anteriores, los vamos a juntar para crear el tercer condicional. Bien, que son condiciones imposibles de lograr porque la situación que estamos describiendo ya ha ocurrido. Bueno, eso lo voy a explicar en el tercer video. Espero que les haya gustado, chiquillos, y vean este tercer video que viene, perdón, cuarto video que viene a continuación, que tiene relación con el tercer condicional.